Buenos días a todos. Para mí es una bendición de nuevo estar con vosotros. Hoy no traje ni presentación, ni traje acróstico, así que hoy va a ser predicación pura y dura. Ayer tuve el privilegio de estar en Tenerife. No sé si privilegio o no, porque tuve que dar el libro de Romanos en 5 horas. Así que fue una tarea divertida. Hoy me he propuesto un reto también divertido, porque muchas veces cuando vienes a un sitio que vienes una vez cada 2 o 3 meses, pues sabes, y te llegan cositas. Sé que habéis tenido conferencias, sé que ha estado mi cuñado por aquí, sé que os han hablado de Abraham, me voy enterando de cosas, pero no me entero de todo lo que os enseñan. Entonces no cabe duda que siempre es un reto cuando tienes que decir, mira, ¿qué voy y qué les comparto, Señor? Y el Señor ha puesto algo que alguien me enseñó hace muchos años y que está basado en toda una carta. Una carta que escribe Pablo y que escribe a alguien que él quiere mucho. Pero bueno, no me voy a adelantar. Vamos a orar y que sea el Señor quien nos dirija y que realmente Él ponga sus palabras en mi boca y que también pues ponga corazones y oídos sensibles tanto en mi vida como en las vuestras para lo que Él quiere comunicarnos. Señor, gracias por días como hoy que podemos juntarnos en torno a tu palabra, que podemos acudir a ti en busca de consejo, de dirección. Tú sabes las necesidades que hay aquí dentro de tu iglesia y tú sabes cómo están los corazones, cómo están las mentes, cómo está pues la vida de cada uno. Y tú sabes que mi oración era que tú hablaras a través de mí y que realmente tú pusieras tus palabras en mi boca y que realmente seas tú el que hable a cada uno de los corazones, a cada una de las mentes, y que no sea una predicación solo, que sea algo que oigo, sino que pueda oír, ponerla en práctica y que eso pueda producir vidas que te agraden a ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra y te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como os decía, es algo que yo aprendí de alguien de hace muchos años. Y ese alguien hace poquito me llamó por teléfono. Es un señor que ya tiene 91 años. Y me llamó, Samuel, mira, es que hace mucho que no sé de ti. Me llamó desde Nueva Zelanda. Y me dice, oye, ¿cómo vas? Oye, estoy escribiendo mi biografía. ¿Querrías traducirla? Y eso me hizo pensar en muchas cosas que yo aprendí de él. Él fue uno de mis maestros en Guatemala. Y era de esos maestros que cuando él acabó sus años de enseñanza, después cuando él se jubiló, él recibía una paga del Estado. Y él esa paga del Estado decidió la mitad del año dedicarla a visitar a estudiantes que él había ayudado a crecer, a capacitarlos. Y uno de esos era yo. Y una vez al año, cada X años, pues venía a España y nos visitaba. Y en una de las ocasiones, pues sentado con él, pues estábamos meditando él y yo en 2 Timoteo, y me dice, Samuel, voy a compartirte unas cuantas cosas. Y me decía, y estoy hablando a lo mejor de hace 10 años. Y cuando él me compartía estas cosas, me decía, Samuel, es que estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos que, mira cómo están cambiando las cosas. Yo no sé qué diría hoy si le pregunto qué tiempos estamos viviendo. Pero la verdad es que si en aquel entonces eran peligrosos, en este tiempo, pues yo creo que cada vez va siendo más peligroso. Señor comprometido. Y Pablo, honestamente, cuando él está escribiendo esta carta, está escribiendo una carta, pues mira, sí tengo una media acróstico, con tres P's. Una carta personal. Y de hecho, cuando vemos esta carta, vemos mucho del corazón de Pablo en esta carta, porque él escribe una carta a alguien que quiere mucho. A alguien que inició en el ministerio, a alguien que se preocupó de hacerle crecer, de meterle en su ADN el servicio al Señor, pero que le tocaba vivir una situación complicada. Le tocaba lidiar con una iglesia complicada. Y yo no os enseño esta carta porque vosotros sois una iglesia complicada.
Pero él sí tenía que vivir una situación complicada. De hecho, en la carta de Efesios dice que se comían y se mordían los unos a los otros. Así que yo no sé si querría estar en esa iglesia. Pero la idea es que él escribe una carta muy personal a Timoteo para animarlo a seguir haciendo lo que el Señor le llamó a hacer. En segundo lugar, escribe una carta pastoral. No es una carta teológica como la de, por ejemplo, Romanos, pero es una carta llena de consejos pastorales para que él pueda servir y continuar sirviendo y llegar al final de su vida diciendo lo que Pablo diría, he llegado a la meta. Pero, como decía, tiene una cuarta P, y es una carta tremendamente práctica. Práctica porque realmente él lo que busca es que Timoteo tenga herramientas prácticas para vivir las cosas que le toca vivir. De hecho, si yo tuviera que resumir toda la carta, a lo mejor cogería una frase como pelea la buena batalla, porque realmente el servir al Señor es pelear una batalla día tras día, conmigo mismo, con las personas que me rodean, con la sociedad que me rodea, y dentro de eso, pues vamos a encontrar a gente que nos va a arropar y empujar, y a gente que nos va a criticar, machacar y tratar de hundir. Y realmente cuando Pablo escribe la carta, más o menos en los años 66, 67, pues realmente la situación era complicada para Pablo. Pablo había sido arrastrado por la ola de la persecución que se había levantado, se encuentra en los tribunales en Roma y lo que se le acusa es por propagar un culto prohibido. Y realmente es muy curioso porque cuando ves ahora a Pablo al final de su vida casi, lo vemos solo, abandonado por mucha gente. Nadie quiere ir a visitarlo por temor de que ocurra lo mismo con ellos. Y posiblemente estaría en una situación complicada, temblando en una lúgubre prisión en Roma. Eh, Quizá Lucas era de los habituales en visitarle una vez, Timoteo, y posiblemente Tito en alguna ocasión fue a verlo. Pero obviamente es una carta donde Pablo, en teoría, cuando tú lees la carta, hay un sentimiento de soledad tremendo detrás. ¿Y de quién se acuerda? De aquellos a los que él invirtió su vida. Él invirtió su ejemplo. Él invirtió todo lo que tenía para contagiarles su pasión. Y de hecho, él llega a describir a Timoteo que dice, mira, es que no tengo ninguno que sea tan afín a mí en Filipenses. Entonces, no cabe duda que realmente, pues, la situación de Pablo es curiosa en esta carta. Eh, Pablo recuerda tres cosas de Timoteo que lo hacían alguien especial. Y quiero recalcar esas tres cosas antes de meterme a lo que yo quiero enfatizar en esta mañana. Las tres cosas que él recuerda de Timoteo y que le daban cierta ventaja a él sobre otros es que tenía tres cosas que le habían ayudado a ser el personaje que era. Primera cosa, tenía padres piadosos. Entenderme, padres con los antecedentes, no por su padre físico, pero sí tenía una abuela y una madre que había sido tremendamente piadoso. Se habían encargado de inculcarle y enseñarle las escrituras. Segunda cosa que tenía Timoteo que le daba cierta ventaja, que él conocía, y es muy curioso esa palabra, conocer ahí, las escrituras desde su niñez. Y tercera cosa que él tenía la enseñanza y el ejemplo de Pablo mismo. O sea, no era un cualquiera que decías, mira, es que no tiene en qué moverse y en qué aferrarse, no, era un hombre cultivado, que tenía experiencia, que había sido entrenado por el mejor de su tiempo. Pero, ¿sabéis? Timoteo enfrentaba, según esta carta para mí, cuatro peligros.
Y son 4 peligros que tenemos que enfrentar todos aquellos que queremos servir al Señor. Todos aquellos que entendemos que el Señor nos llama a servirlo, Él le escribe a Pablo a Timoteo a decirle, cuidado con estos 4 peligros. Entonces, recordar, 4 peligros. No sé si poner una señal de stop o si poner una señal triangular, buscar la señal que queráis, pero quizá una señal triangular con un signo de advertencia ahí en medio. Y pensar en eso, peligro, peligro indeterminado. Y es curioso porque cuando yo estaba preparando esto, me faltó un mensaje en el ordenador y me ponía nueva alerta de la DGT. Yo tengo esas alertas en mi ordenador para que me avise de las cosas que hacen los policías cuando quieren multarte. No porque yo vaya más rápido de lo que debo ir, pero a veces es bueno que te salten esas alertas. ¿Y sabes qué decía la alerta? Ojo, están multando con 600 euros a muchos conductores por no respetar la señal de stop. Ostras. Y me dijo, un stop, no respetarlo. Y seguí leyendo. Ponía, quizá usted piensa que hace un stop, pero normalmente lo que hace la mayoría de conductores es un ceda al paso. Miramos la intersección, vemos que no viene nadie, ¿y quién se para en la línea? Pues ahora están multando 600 euros y 6 puntos del carnet. Simplemente porque no te paras a mirar si hay peligro o no. Muchas veces ocurre lo mismo en la vida cristiana y Pablo lo que pretende es decir, oye, mira los peligros que hay y párate y ten cuidado porque si caes en ese peligro, tu vida de servicio puede ser inoperativa. Y la primera advertencia que Pablo le dice es, ten cuidado con el corazón frío. Y lo encontramos en el capítulo 1 de segunda de Timoteo. Y lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo, dice, mira, ten cuidado con enfriar tu corazón, que lo que te mueve a servir al Señor sea influenciado o por las circunstancias, o por lo que ocurre en la iglesia, o por lo que ocurre fuera. No dejes que eso apague la llama. Uf. Y ya me imagino que sabéis el versículo que quiero leeros. ¿El versículo? Alguien lo dijo, ya lo oí, ahí en bajito. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y realmente es muy interesante porque la idea de lo que Pablo está tratando de comunicarle es que avive esa llama. Es curioso, otra vez, me vienen ideas así sobre la marcha. Yo tengo una barbacoa grande y me gusta hacer asaderos, como dicen por acá. Yo, cuando estoy con mis amigos hondureños, es una barbacoa. Pero aquí he aprendido que el asadero hay que hacerlo y a mí me gustan no las barbacoas de gas, me gustan las de carbón o las de leña. Ahora, ¿sabéis? Yo he descubierto un aparatito que un amigo mío me hizo para mí. Y es una cosa así redonda con un asa que tiene una malla un poquito más arriba del fondo para que metas abajo un poquito de papel y un poquito de leña finita y luego dentro de ese círculo grande un montón de carbón. Yo cuando vi el chintófano aquel dije, uy, esto no creo que funcione. Bien, descubrí que metiéndole fuego abajo y metiendo el carbón ahí, en 10 minutos, sin yo andar soplando con el abanico ni moviendo la brasa, en 10 minutos la brasa está rojita. ¿Pero por qué? Porque hay algo que aviva ese fuego. Y Pablo lo que quiere decirle a Timoteo es que mantenga la llama encendida, pero esa llama encendida tiene que ver con ese don que Dios le ha dado y para eso requiere que él ejerza una disciplina personal en cosas espirituales. Por ejemplo, dice, no te avergüences
O no se lo dice a Pablo a Timoteo en este pasaje. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Sigue con la disciplina de mirar la vida de Jesús, aprender de ella y testificar de ella. Muchas veces perdemos la fuerza y perdemos la visión por mirar vidas de hombres que fracasan. Lo que Pablo le dice a Timoteo, ¿quieres avivar el don del fuego de Dios que está en ti? Mira a la persona de Cristo y testifica de lo que Él es en tu vida y a través de tu vida. Ni de mí. Dice, muchos se avergüenzan de mí, pero tú no te avergüences de mí. Tú sigue en mi ejemplo. Y si tienes que acabar en el mismo lugar, acaba en el mismo lugar, porque vale la pena testificar. Y si eso te lleva a la cárcel, el Señor abrirá puertas en la cárcel. Y sigue diciendo Pablo, participa de las aflicciones. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta pasar pruebas? A mí personalmente, ¿no? Pero dice Pablo, participa de esas aflicciones, porque esas aflicciones moldean tu carácter para ser la persona que Dios quiere que seas. No sé si logro haceros ver un poquito lo que Pablo le dice. Cuidado con el corazón frío. Para no tener el corazón de frío, tienes que avivar tu don. Y ese don se aviva en una relación con el Señor. En una relación de conocerlo y darlo a conocer. En una relación de tener relación con aquellos que están viviendo el cristianismo de una forma intensa y que incluso están dispuestos a dar su vida por ello. ¿Cuándo fue la última vez que miraste o leíste testimonios de la iglesia perseguida? ¿Y cómo eso te motiva a vivir de una manera diferente? Sigue diciendo ahí, no me avergüenzo. Y notas que dice un poquito más abajo, no solo que disciplinas espirituales a tu vida, sino que deja que el Espíritu trabaje en tu vida. Es curioso, porque muchas veces nos olvidamos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios está ahí para capacitarnos, enseñarnos, pero también para darnos poder, fuerza para hacer lo que yo no soy capaz de hacer normalmente. Estoy tentado a llevaros a Romanos 8, pero no voy a ir, porque si no, no salgo de ahí. Pero la idea de lo que Romanos 8, y aquí Pablo está tratando de decir, oye, fíjate en quién está a tu lado. Fíjate quién está a tu lado y qué espíritu puede darte a ti. Notad que dice ahí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y lo que va a hablar ahí es que nos da un espíritu de poder. Y la idea es que lo que está ahí atrás es tremendamente fuerte. Si yo quiero vencer ese peligro de ese corazón frío, tengo que avivar la llama. Tengo que ejercer disciplinas. Tengo que dejar que Dios, el Espíritu Santo, me dé y me capacite de poder para vencer las cosas que me tocan vivir. Notas que dice poder, amor y dominio propio. Todo ese poder divino está en disposición nuestra para que nosotros podamos vivir y enfrentar las cosas que nos toquen vivir. Y es muy curioso, porque en estos capítulos aparecen personajes al final de cada capítulo, personajes positivos o personajes negativos. Personajes que alientan e impulsan a Pablo y personajes que lo echan para atrás. Y es muy curioso porque estando en esto, nota, dice versículo 15, tú fíjate, yo lo he pasado mal,
Lo estoy pasando mal, dice Pablo. Y hay hermanos que me lo están haciendo pasar mal, como Figelo y Hermógenes, que me abandonaron en Asia. Y solo pensar en eso, pues me dan ganas de no servir. Pero Pablo dice, recuerda, no tienes un espíritu que te eche para atrás. Tienes un espíritu que debe moverte hacia adelante. Como os dije, pretendo llevaros por toda la carta, por lo tanto no me voy a parar en todos los detallitos. Pero notad, primer peligro, el peligro de un corazón frío. Y para contrarrestar ese corazón frío, tenemos que darnos cuenta de lo que Dios nos da. Nos da disciplinas que podemos ejercer, nos da el Espíritu Santo que trabaja en, en nuestras vidas. Y nota, dice en el versículo 13, retén la forma de qué? De las sanas palabras, de la sana doctrina. Es decir, ¿qué tan duchos estamos en la palabra, en la doctrina? Eso me va a hacer estar estable en los momentos de dificultad. En los momentos cuando mi corazón quiere enfriarse, si yo acudo a la palabra, me voy a encontrar en los salmos de personas que se estaban enfriando y de repente dicen, uy, Señor, ¿qué estoy diciendo? Anímame, empújame, impúlsame. El peligro del corazón frío. ¿Quieres evitar un corazón frío? Mantente en comunión constante con Jesús. Usa el don que Dios te ha dado. Aviva ese don, deja que el Espíritu te capacite, te dé poder en medio de la situación que te toca vivir. No tengas vergüenza de aquellos que rechazan el Evangelio. Sigue adelante. Capítulo 2. Encontramos otro peligro. ¿Recordáis la señal aquella triangular con la admiración? Cuidado con el corazón frío. Segunda cosa que tenemos que tener cuidado. Cuidado con la vida enredada. Ese problema no existe en el siglo XXI, ¿verdad? Tenemos ordenadores, tenemos ciencia que ha avanzado, tenemos muchas herramientas. ¿Estamos enredados? ¿La vida nos enreda? Y es muy curioso porque muchas veces cuando miramos todo esto, no nos damos cuenta que el apóstol Pablo está diciendo, oye, que la vida va a querer enredarte y liarte. Y muchas veces nosotros nos dejamos liar y enredar y nos metemos en líos. Y luego salir de ese enredo cuesta mucho. Notad algunas cosas que ocurren aquí. Y realmente es muy interesante cómo empieza el capítulo, porque dice, oye Timoteo, ¿quieres vivir una vida de servicio agradable al Señor? ¿Qué es lo primero que dice en el capítulo? Esfuérzate. Las cosas no funcionan si no hay esfuerzo detrás. Las cosas no funcionan si no hay diligencia detrás. Y Pablo dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Crece en esa gracia. Crece dependiendo de lo que tienes en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer mirar las cosas de una forma diferente. Y lo segundo que dice, mira, lo que has oído de mí, dilo a otros. Uf, ¿cuántas cosas decimos a la gente que está a nuestro alrededor que no tienen que ver con el Señor? Para evitar la vida enredada, Pablo nos da 6 ejemplos o 6 metáforas o 6 símbolos en este capítulo 2. Nos habla, por ejemplo, de que el siervo es como un soldado. Y es curioso porque cuando yo pienso en un soldado, digo yo, qué rollo, ¿no? Ser soldado. Yo tengo algún amigo que es marinero y él es feliz siendo marinero. Pero yo no sé si me gustaría ser marinero o soldado.
Porque un soldado está bajo órdenes. Un soldado no tiene voluntad propia, tiene que hacer lo que le digan. Un soldado tiene que depender de otro en todo. Es decir, la cama va a depender del jefe. La tienda de campaña, si tiene que irse a algo, depende de otro. La comida depende de otro. El uniforme depende de otro. Que le laven el uniforme depende de otro. ¿Me seguís? Pero lo que está diciendo ahí Pablo es que nosotros como cristianos somos como ese soldado. Estamos bajo la orden de otro. Todo lo que yo necesito no depende de mí, depende de otro. Y si lo tengo es porque ese otro me lo ha dado a mí. ¿Me seguís? ¿Para qué? Para que yo cumpla mi función como soldado. ¿Cuál es la meta de un soldado? Agradar a quien lo llamó como soldado. Agradar al mando que tiene por encima, como ese mando tiene que agradar al mando que está por encima. Entonces Pablo está diciéndole, oye, ¿sabes, Timoteo? ¿Quieres servir y evitar el lío de una vida enredada? Encárgate de agradar a quien tienes que agradar, no a todos los demás. Segunda cosa o segunda ilustración que nos presenta en este capítulo, el aleta. Lo encontramos en el versículo 5 y dice, también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y otra vez, cuando yo pienso en un atleta, yo durante mucho tiempo he ido al gimnasio. Hoy Manuel me vio ahí fuera y me dice, estás fuerte. Yo no, yo creo que confundió el fuerte con hermoso, como decía mi abuela. Pero, ¿por qué? Porque he dejado mis rutinas de ir al gimnasio y estoy seguro que si ahora quiero levantar 20 kilos me van a doler hasta las orejas. Pero lo que está diciendo aquí, cuando habla de un atleta, está con la mente de un atleta griego, que pasaban todo el día haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque ellos estaban sometidos a ciertas disciplinas día tras día. Estaban sometidos no solo a disciplinas, sino que tenían que entender las normas y cómo debían ejercer ese deporte para no ser descalificados. Porque había un tribunal que los iba a juzgar si hacían bien las cosas o no. Y realmente, ¿qué es lo que ellos trataban de alcanzar? Trataban de alcanzar ser coronados, recibir el premio. Pero nota, dice en nuestra versión del 60, no es coronado si no lucha legítimamente. Tiene que luchar bajo las normas, bajo las reglas, abandonar todo para lograr alcanzar esa corona. Se nos habla del labrador. ¿Qué tal ser un labrador? Yo tengo pequeñas macetas en mi terraza. Durante 2 años me dieron chiles jalapeños, me dieron chiles habaneros, me dieron... Ya veis de qué picogeo, ¿no? Me gusta el picante. Incluso tengo una guindilla que es canaria, muy pequeñita y tiene un nombre muy feo, así que yo no lo voy a pronunciar. Pero la idea es que para que me dé fruto, tengo que dedicarle tiempo. ¿Sabéis? Llevo 2 o 3 meses yendo y viniendo a Madrid. Mis plantitas las cuidaba a ratos mi mujer, a ratos mi hijo. Cuando llegué yo dije, vi solo un chile así pequeñito, debía ser rojo y estaba la mitad rojo, la mitad negro. ¿Por qué? Porque no se le trató bien. Tuve que podar la plantita y ahora empiezan a salir las nuevas flores. Estoy regándola con mimo todos los días, echándole el fusfús todos los días, poniéndole abono todos los días. Espero que me dé mis chiles habaneros. Pero la idea es que el ser agricultor no es lo que hago yo, eso es un hobby. Pero el ser agricultor requiere esfuerzo, trabajo duro, constante. Si quieres evitar el peligro de la vida enredada, tienes que ser disciplinado en muchas cosas.
El obrero aparece en el versículo 15. Y una vez es curioso porque dice ahí, preséntate como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y es muy curioso porque coge la imagen de un labrador y en el griego lo que dice es que traza un surco recto. Es curioso, porque yo no sé si alguna vez cogisteis un hortocultor de esos. Yo lo cogí una vez, se me escapó 3 veces. Y los surcos en vez de ser rectos eran así. Yo nunca había manejado una máquina de esas. Pero lo que dice aquí Pablo, dice, oye, que el surco que tú traces sea recto, que manejes bien la palabra, porque cuando manejes bien la palabra, no te vas a dejar enredar fácilmente. No te vas a dejar liar por las cosas que normalmente se lía la gente. El soldado tenía que agradar a su amo. El atleta tenía que ser coronado o ansiaba ser coronado. El labrador quería participar de los frutos como yo de mis chiles. El obrero quiere ser un obrero aprobado. Y es curioso, porque la palabra aprobado viene de verse una moneda, es verdadera o falsa. ¿Sabéis? En Roma circulaban muchas monedas falsas. Y tenías que pesar la moneda para saber si era verdadera o falsa. Porque el valor dependía del material con el que estaba hecho la moneda. Y según lo que pesara, era buena o era mala. Y aquí está diciendo lo mismo. ¿Cuánto pesas? ¿Qué valor tienes? ¿Realmente manejas bien la palabra? Y nos deja 2 imágenes más en este capítulo. La imagen de un utensilio, un vaso, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y a mí me hacía preguntar, oye, yo como siervo del Señor, ¿cómo uso mi vaso? ¿Para usos sagrados o usos viles? Y eso me hacía pensar en Himeneo y Fileto y me hacía pensar en Timoteo. ¿Cuál era el vaso útil y cuál era el vaso que no era útil? Me seguís un poco la idea. Y realmente ahí está el secreto. ¿Cómo está mi vaso de limpio? ¿Cuánto dejo a Dios usarme? Porque permanezco como yo debo vivir. ¿Qué tal mi santidad? ¿Qué tal las pasiones sexuales, las actitudes egoístas, las actitudes indulgentes conmigo mismo? Como diciendo, es que yo no puedo cambiar esto. Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice, será instrumento para honra. Dice, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor, dispuesto para grandes obras. La última imagen es un siervo, un esclavo. Dice, porque el siervo del Señor empieza a decir un montón de cosas que no debe ser. No debe ser contencioso, no se enreda en palabras vanas, no se enreda en contiendas, no se enreda en controversia. Y luego habla cosas positivas. Es alguien, dice, amable, que hace que otros lo amen. Es alguien apto para enseñar. Es alguien sufrido. Es alguien que tiene mansedumbre cuando corrige, etc., etc., etc. No sé si logro haceros ver lo que quiero haceros ver, pero 2 peligros llevamos. Peligro de corazón frío. Y hablábamos de disciplinas, hablábamos del Espíritu Santo y hablábamos de la palabra. Hablamos del segundo peligro, el peligro de una vida enredada. Enfócate en lo que tienes que enfocarte. Enfócate en la meta que Dios te ha puesto con tu don. Mira a lo que Dios te ha llamado a hacer y enfócate en eso. 6 ejemplos que os he mencionado. Capítulo 3.
Tercer peligro. Yo creo que ya os tengo medios dormidos, porque ya os veo ahí muy acortonados ahí. Pero el tercer peligro, tela. Tela porque muchas veces no nos damos cuenta que cuando nos dejamos llevar por una vida enredada o cuando nos dejamos llevar por un corazón frío, desencadena un peligro todavía mucho peor. Podríamos irnos a primer libro de Crónicas y ver dos personajes que hay ahí, uno con poder espiritual y otro que perdió su poder espiritual, David y Saúl. Y realmente podríamos ver las razones por qué uno tenía poder espiritual y el otro no. Pero la cuestión es que Pablo lo que quiere advertir en el capítulo 3 es decir, cuidado, porque si no tienes cuidado de tu vida, puedes perder ese poder espiritual que debes tener. ¿Y cómo se puede perder ese poder espiritual? Notad, empieza hablando de que vienen días peligrosos. Notad cómo empieza el capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y empieza a describir una serie de personajes que aparentan vidas espirituales, vidas de poder espiritual, pero que realmente cuando tú miras las características que ellos tienen, dice, oye, evita esa clase de persona. De hecho, si no recuerdo mal, hay 19 características. O si queréis, 19 clases de personas. Notad lo que dice. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ingratos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y así hasta 19. ¿Me seguís? Dice, cuidado con vidas sin poder espiritual por lo que caracteriza esas vidas. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo, cuidado con esa gente, porque lo que tiene esa gente se te pega. Si te juntas, se te pega. Yo tengo la manía de pegar con Superglue 3 de ese, cuando se le rompe algo a mi mujer, siempre viene junto a mí y me dice, Sam, pégame esto. Pero me dice, pero con el pegamento bueno. El otro día me trajo el vasito de la Thermomix, que se cayó al suelo y se le rajó todo y se le rompió. Y me dice, pégalo, que vale mucho dinero, a ver si lo arreglas. Bueno, se me ocurre coger el Superglue 3 y empiezo a pegarlo. ¿Qué pasa? Que es redondo y ves que la gotita va para abajo. Y no, que yo la quiero en el medio y la gotita se va para abajo. Pues, por inercia, ¿qué hago? Meto el dedo así. Pero luego, cuando me doy cuenta que he hecho eso, hago así. Y luego me doy cuenta y hago así. ¿Sabéis lo que pasó, no? Se me pegó todo ahí. Y fue un enredo ya. Porque ya luego para sacar el pegamento de las manos, tenía una de dos. O coger un estropajo de aquellos de aluminio, o no sé cómo sacarlo. Y sabéis, fue peor el remedio que la enfermedad. Porque quise sacarlo tanto que me arañé todo. Pero la idea otra vez, muchas veces no nos damos cuenta que cuando nos juntamos con esa clase de gente, lo que ellos hacen se nos pega. Y Pablo le está diciendo, cuidado, porque juntarte con personas no adecuadas va a contagiar su conducta moral, va a contagiar su conducta religiosa. No es una vida cristiana, no es una vida espiritual, es una vida religiosa. Sea evangélica o no evangélica, pero religiosa. Y la idea es que lo que está diciendo Pablo constantemente en este capítulo es, resístelos, no te juntes, no tengas cuidado con ellos, ten cuidado. Sin embargo, lo que Pablo trata de decirle, oye, júntate con la gente que te conviene.
Notad, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido, ¿qué? Mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos. Y le dice, oye, todos los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. Tienes que seguir el ejemplo de los hombres que son como yo. Hombres que están dispuestos a poner toda la carne en el asador para lograr lo que Dios les ha llamado a hacer, aunque acabes en la cárcel como yo. Eso que el pasado tenía un ejemplo muy claro. En el futuro dice, obedece la fe que tus padres te han entregado. Sé imitador de lo que ellos te han enseñado. Ponlo en práctica. Ahora, notad, versículo 14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Persiste tú, insiste, insiste, insiste hasta que tu vida sea un referente. Y si eso fuera poco, pues acaba el capítulo hablándonos de la escritura. Aquel famoso versículo que aprendimos todos cuando nos hablan de la inspiración de la escritura. Porque la escritura, o porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. ¿A fin de qué? Que el hombre y la mujer de Dios sea enteramente preparado para servir al Señor. Peligro del corazón frío, peligro del corazón o de una vida enredada, peligro de una vida sin poder porque te dejas corromper por lo que otros están haciendo y quieres imitarlos. Peligro en el capítulo 4 de la comezón de oír. Ya estoy tan acostumbrado a la Biblia que no me hace falta leerla, no me hace falta estudiarla. Y otra vez, la idea de lo que estaba Pablo justo diciendo antes es, oye, ten en cuenta la palabra. Para vivir bien el cristiano necesita ser enseñado. Para ser corregido como cristiano necesito que la palabra me corrija. Para vivir y refutar las ideas erróneas de otro necesito ser redarguido por la palabra para yo poder redarguir. Para que yo crezca en justicia es vital que la escritura me instruya y me instruya y me instruya en mi camino. Hay salmos que realmente nos habla de esto. Salmo 119, el salmo que más nos habla de la palabra. Y desde niños pues nos enseñan Salmo 119, versículo 5, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y la idea de lo que Pablo está tratando de aquí, pues darle a entender a Timoteo es, oye, la palabra es fundamental en tu vida. Pasa tiempos a solas con Dios. Pasa tiempos con la palabra, que sea la palabra la que te hable. De hecho, una de las cosas que va a reiterar, pues aquí Pablo en este capítulo, otra vez contrastando esos que no son buenos, y le dice en un momento dado, versículo 3, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es triste muchas veces escuchar mensajes que casi no se usa la palabra. Son palabras de hombres, historia tras historia, anécdota tras anécdota, pero que realmente no se toca la palabra. Y lo que está diciendo aquí Pablo dice, es que eso va a venir. Eso está viniendo. Eso está aquí hoy. Dice,
¿qué tal tú? ¿Dónde estás? Y Pablo le dice, pero tú, dice, sé sobrio en todo. Sé sobrio en el sentido, ocúpate de lo que tienes que ocuparte. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y dice, y cumple tu ministerio. ¿Qué hacer? Ya me está diciendo mi reloj que estoy en los 45 minutos, me quedan 5. ¿Qué hacer? Recuerda el mensaje que se te ha entregado. Ocúpate de predicar el Evangelio, transmitir el Evangelio, porque el Evangelio es un mensaje vigente, es un mensaje paciente, es un mensaje adecuado, es un mensaje que satisface la mente, pero también sobre todo satisface el corazón y nos lleva a donde tenemos que ir. De hecho, Pablo le dice, oye, ¿cuál es la reacción que espero de ti? Dice, sé sobrio, no pierdas el equilibrio mental y espiritual. Sé sobrio, mantente donde tienes que mantenerte. Entiende los peligros que nos trae la vida y está atento a ellos y haz lo que tienes que hacer. En segundo lugar, le dice, soporta las aflicciones. Y en otra dice, del ministerio, pero también de los hermanos. Y aquí vuelvo a hablar de otro hermano que le hace la puñeta. Un tal Alejandro, el calderero. Yo no sé qué si hacía calderos o si los tiraba, o no sé. Pero la idea que dice, oye, ocúpate y no te preocupes de las aflicciones. Predica la palabra. Que eso sea el centro de tu ministerio. Que eso sea el centro de tu vida. Que eso sea el centro que te mueva a vivir. Y sobre todo dice, cumple a lo que Dios te ha llamado a hacer. Cumple ese llamado, porque lo que te va a hacer permanecer en los momentos difíciles es que sabes que Dios te ha llamado a hacer lo que estás haciendo. Es triste cómo acaba la carta, porque habla de esos 4 peligros, ¿sabéis? Y Pablo, por no evitar esos 4 peligros, se encuentra y da su testimonio. Y básicamente le dice, insiste, y le dice, cuídate también tú, procura venir a verme, y empieza a contarle todo lo que le ha ocurrido en estos últimos años a él. Demas me ha abandonado, Crescente fue a Galacia, Lucas está conmigo. Mira, ¿te acuerdas de Marcos, aquel que yo no quería tener cuentas con él? Tráemelo, ahora me es útil. Y posiblemente Pablo está dando muchas vueltas a todo lo que él ha vivido y en quién ha invertido y en quién no debía haber invertido. Pero lo que dice, ¿quieres ser un buen siervo? Ten cuidado con los 4 peligros y haz lo que tienes que hacer. ¿Sabéis? Esos peligros son vigentes, son actuales, están ahí. Pero la respuesta que Dios le da a través de Pablo a Timoteo es la que nos da a nosotros. ¿Quieres evitar el peligro de un corazón frío? ¿Quieres evitar que la vida te enrede y te lleve por sitios donde no quieres ir? ¿Quieres evitar el peligro de una vida sin poder espiritual? ¿Quieres evitar el peligro de esa comezón de oír? El secreto está en los recursos que Dios nos da en su palabra, en los recursos que nos da a través del Espíritu, en los recursos que nos da a través de personas maduras en la fe que nos dejan ejemplo para que nosotros los imitemos a ellos. Podríamos sacar muchas más cosas. He ido salpicando aquí, salpicando allí, salpicando allí. Quería dejaros un poquito un sabor, pero un sabor de boca positivo. No tenemos que pensar que vamos a caer en los peligros. Seamos sabios. Aprendamos de lo que se nos dice aquí. Aprendamos a vivir de una forma piadosa para evitar
el peligro del corazón frío, el peligro de una vida enredada, el peligro de una vida sin poder espiritual y el peligro de la comezón de oír. ¿Oramos, os parece? Señor, gracias por tantas cosas que tú nos permites ver en tu palabra. Señor, gracias por la vida de Pablo, gracias por el referente que él fue para tantas personas. Al menos yo recuerdo cerca de 40 o 50 personas que él menciona por nombre, menciona más de 10 hogares que sirvieron como apoyo a su ministerio. Recuerdo a más de 12 mujeres que apoyaron a Pablo en diferentes circunstancias y fueron colaboradoras suyas en diferentes áreas. Y Señor, eso no se logra porque sí, sino se logra porque él era consciente de los peligros que tenía el ministerio y estaba dispuesto a poner pues las precauciones necesarias para no caer en esos peligros. Señor, ayúdanos a nosotros a ser conscientes de que tú nos llamas a servirte y que esos peligros están latentes en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de ello, a coger las herramientas que tú nos das para vencerlos y que realmente podamos vivir vidas de servicio agradable a ti. Gracias porque tú vas a obrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.